Hola, en este video vamos a usar Claude para trabajar contenidos respecto de la creación de una materia de un curso. Tenemos el nombre de la materia y tenemos los contenidos. Entonces les vamos a pedir a nuestro coequiper, a nuestro asistente, que nos ayude a realizar distintas cosas, actividades, que nos ayude a pensar, a tener ideas, a validar lo que hacemos. Entonces, vamos a usar Claude porque permite subirle, adjuntarle archivos y también admite una mayor cantidad de tokens, o sea, puede trabajar textos y consignas más largas. Lo primero es trabajar el rol, y en estos casos es un rol medio complicado porque hay que pedirle que tenga distintas competencias, que sea, porque se trata de realizar contenidos respecto de un programa, que ya está el programa, ya están hechos los contenidos, pero que sepa, que tenga competencias de docente online, que conozca de diseño instruccional, que conozca del Moodle, pero también que sea un conocedor en la temática, en este caso ciencias sociales o sociología de la salud, antropología de la salud. Entonces le vamos a decir un prompt largo, que actúe como un profesor universitario de posgrado en tales temas, que es experto en tal cosa, cómo se llama la asignatura y el contexto, cómo se dicta, a quiénes se le dicta, quiénes son los destinatarios, cuáles son las características, pero también, y por las dudas, para evitar malos entendidos, le pedimos que si tiene alguna duda sobre el rol, que la pregunte antes de redactar. Y que vamos a redactar después de que termine de responder todas las preguntas. Entonces, ahí me responde, ¿sí? Ahí responde y me dice que entiende cuál es la asignatura, entiende los contenidos y me dice que no tiene preguntas. Entonces, bueno, me dice que le indique qué actividad vamos a hacer. Entonces yo le digo que la primera actividad va a ser que la materia, como así se llama la materia, y que los contenidos mínimos son estos. ¿Sí? Y se los pongo entre corchetes. Entonces le digo que las tareas son: 1, revisar si los contenidos que yo he puesto tienen, que lo valide, ¿sí? Que tienen que ver con el objeto de estudio de la asignatura, si hay concordancia, y que si no, que proponga otros. Les recuerdo que es introductorio, que es una temática introductoria, que para la redacción es un tono formal, pero simple y directo y no academicista por el tipo de población en la que estamos trabajando, y que haga todas las preguntas antes de redactar. Entonces ahí responde y dice que revise y encuentro que los encuentra adecuados, y explica por qué. Explica por qué, y estas explicaciones nos van a servir después para usarlas y trabajándolas como parte del programa y como parte de la descripción de la materia que vamos a colocar en el aula. También considera que podría incorporar el tema de sistemas de salud, los modelos de sistemas, los determinantes sociales y todos estos temas, a los cuales le indico luego mi respuesta, que van en otra asignatura, pero justamente tienen que ver. Entonces ahí explica por qué los elige, y yo les contesto que es correcto lo que está proponiendo, pero que está pensado para otra unidad, mejor dicho, para otra materia, otra asignatura. Entonces le pido en la misma respuesta, aprovechando mensajes, dado que Claude, a diferencia de ChatGPT, en su versión gratuita tiene una limitación de pocos mensajes, entonces
ya que tiene pocos mensajes y acepta mensajes más largos, entonces le pido dos cosas en el mismo mensaje, en el mismo prompt. Entonces le voy a pedir que redacte un artículo descriptivo de al menos 100 palabras que explique brevemente de qué se tratan estos contenidos mínimos por cada uno de los temas de la asignatura. Que haga una especie de explicación inicial de la materia que luego nos va a servir para colocarla en la bienvenida de la página web, mejor dicho, del aula. Entonces, ¿qué es lo que contesta? Dice, se va a enfocar en poner 100 palabras sobre cada tema, ¿sí? De cada uno de los contenidos mínimos. Acá está un contenido mínimo, otro contenido mínimo, pero vemos fácilmente que es medio vago, que no he querido hacer 100 palabras. Definitivamente no son 100 palabras, ¿sí? Por cada uno no he escrito 100 palabras, he escrito una frase muy cortita. Entonces, le contesto que no he escrito 100 palabras, sino con 10 palabras nomás cada. Entonces me dice que sí, que debía cumplir literalmente, que esto es una cosa que suele pasar con las instrucciones, que no sé si es por una cuestión de que son modelos, ocurren los modelos gratuitos, pero siempre trata de hacer menos de lo que se le pide. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno revisa la producción. Entonces, ahí hizo más o menos 100 palabras, ¿sí? Sobre cada tema, ¿sí? Que esto nos sirve para fundamentar, por un lado nos sirve como material para dar clases, también nos permite hacer distintas cosas, como usarlo para un PowerPoint o directamente para explicar de qué se va a tratar la materia. Acá cada uno de los puntos: historia natural social, antropología cultural de la salud, medicalización, los distintos temas, modelo de salud, enfermedad, atención, el tema de transiciones demográficas. Entonces, bueno, y acá yo le digo, saqué la cuenta, que no ha escrito 100 palabras, sino 70, escribió más. Entonces le digo, bueno, y acá escribe más, ¿sí? Sobre cada tema escribe más. Se nota que acá escribió más que acá, un poquito más. Es una frase más, pero es una frase más. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que revisar muy críticamente la producción, porque no responde a la extensión que uno le pide y también no de la manera que uno quiere. Esto pasa cuando uno le pide muchas tareas juntas. Cuando uno le pide tareas juntas, trata de condensar y hacerla rápida. Mientras que si yo lo hubiera pedido por separado, en distintos prompts, cada uno de estos, esto en uno, esto en otro, seguramente hubiera hecho los 100. Pero yo quiero probar hasta cuánto me hace caso. Entonces ya hizo, ¿sí? Y con esto ya me considero satisfecho de los temas, porque en realidad está diciendo lo mismo, solamente lo está alargando un poquito más. Entonces, ahora le vamos a pedir que en base a estos contenidos mínimos que les he subido, haga lo siguiente: una descripción de la asignatura, que quiere decir una condensación de esos temas anteriores en una sola frase, y que redacte 3 objetivos de aprendizaje y una descripción de las características que deben tener las actividades sincrónicas y las asincrónicas que tienen que realizar los estudiantes. Cómo se va a organizar el tiempo de cursado sincrónico y asincrónico, y cómo van a ser las actividades de evaluación grupal e individual del módulo. Esto lo podría pedir cada uno por separado y me haría una respuesta extensa. Yo lo que quiero en este momento es que no responda demasiado y también probar hasta cuántas palabras responde, como en el caso anterior de las 100 palabras. Entonces le doy un ejemplo de actividad. Entonces le doy contexto y le doy un ejemplo. Un ejemplo de actividad individual es el cuestionario que control de lectura y que me haga todas las preguntas que considere antes de redactar. Entonces ahí me hace preguntas, tiene dudas.
Entonces yo le respondo a sus dudas, se las respondo. Y en orden, como las pregunto en orden, yo se las respondo en orden. Sobre cada punto le respondo de manera llana y simple. Entonces me responde una explicación, cómo es la asignatura, que esto justamente sirve para una explicación del programa. No está planteado como un programa, pero son los elementos que van a servir para el programa o para la página, para el aula. Objetivos de aprendizaje, capacidades, cómo van a ser las actividades, ¿sí? Son prácticamente los contenidos del programa o los contenidos de la metodología que se puede poner en la página, en el aula, perdón, en la página de presentación del aula virtual, de la materia. ¿Cuántas horas sincrónicas? ¿Cuántas horas asincrónicas? ¿Qué tipo de tareas se presentan? Actividades sincrónicas y asincrónicas, y propone que las sincrónicas sean clases expositivas por Meet, Zoom o talleres de análisis de caso. Y me dice que las asincrónicas son lecturas, responder cuestionarios, hacer foros o hacer una wiki. Entonces ya me está dando qué actividades puedo yo plantear para mi materia. Y las evaluaciones, cuestionario control y un examen escrito, supone, individual. Y actividades grupales y presentación grupal de un tema o coevaluación entre pares. Esto es lo que propone, no quiere decir que los vaya a tomar entero. Directamente yo solamente de acá tomo lo que me puede interesar. En este caso yo no quiero hacer un examen escrito de cada... solamente me quedaría con una presentación grupal. Entonces ahora le planteo otra cosa. Que haga un listado de las técnicas de evaluación de aprendizaje individual y grupal que se pueden usar para este módulo y que me proponga, se lo escribo en argentino, una serie de 4 actividades individuales y grupales, tanto para lo sincrónico como lo asincrónico, en Moodle, para que sepa que adaptadas a Moodle. Entonces me dice, me presenta estas técnicas de evaluación individual y de evaluaciones grupales. ¿Qué cosas puedo elegir? Entonces acá me está dando ideas para que yo elija. Un ensayo académico no lo considero, no me parecería. Cuestionarios, esto puede ser interesante. Autoevaluaciones, debates, puede ser interesante. Wiki colaborativa, un estudio de caso, una producción grupal sobre algún tema, que exploren un tema, en unas entrevistas a alguien, por ejemplo. Entonces, ya me está dando muchas ideas para las asincrónicas. Y para las sincrónicas también, un estudio de casos sobre medicalización para debatir en plenario, por ejemplo. O comparación en cosas de historia natural. Ya me está dando muchas ideas para tomar. Por ejemplo, hacer un aporte, hacer una wiki colaborativa de paradigmas sociosanitarios, hacer un video, y si no, actividades individuales, como que responder un cuestionario, hacer un pequeño ensayo, y también actividades grupales. Es decir, me da toda una amplia gama de actividades de las cuales yo puedo elegir la que más se ajuste a mis necesidades o a mi interés. Entonces, después le puedo preguntar también que describa la estructura ideal de la asignatura, que para ordenarme yo como docente, qué secciones o módulos son los clave, qué temas y cómo organizarse para que la experiencia de aprendizaje sea efectiva. Entonces me dice que lo plantee de esta manera, ¿sí? Fundamentos conceptuales primero, después otro tema, después la dimensión sociocultural y después el tema de la paradigma biomédico, cuestiones de sistemas políticas de salud. Me está dando ya el orden temático de esos contenidos que yo le había planteado antes. Me dice cuál debe ser primero.
Y ahora le voy a decir que quiero hacer de vuelta objetivos de aprendizaje. Le voy a pedir que me dé 3. Y ahora le digo que me lo dé según los criterios SMART. ¿Sí? Y acá los ha redactado de una manera distinta que en la versión anterior. Porque le estamos diciendo con distinta, es una consigna de redacción de objetivos distinta. Yo puedo elegir alguno de los 3. Este es los que da según este pedido, porque acá le he dicho es según criterio SMART. En la otra pedido, cuando le pedí los objetivos, le dije que quería que redactara 3 objetivos de aprendizaje solamente, pero no le expliqué cómo los quería, según los criterios SMART. Entonces, ¿cómo responde ahora? O sea, en la primera tanda de objetivos los puso de esta manera, de una manera más plana, más sencilla, más simple, ¿sí? Objetivo de aprendizaje sobre conocimientos y los conocimientos a adquirir y las capacidades a lograrse. El otro está basado en otros criterios. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo elegir este formato de objetivos de aprendizaje o el otro. Entonces, yo ya le pedí que redactara los objetivos, ahora le pido que redacte la introducción a la asignatura. Y entonces acá, para el aula virtual. Entonces, acá le dice la introducción en el aula virtual, acá le escribió: estimados estudiantes, bienvenido a la asignatura. Entonces, y acá explica lo que es la parte social y fundamenta la importancia de todo lo social, antropológico, relacionado con la salud, todo, ¿sí? Desconstruir visiones biologicistas, ¿sí? Y esto perfectamente se pone en la presentación. Entonces, yo después ahora le digo, quiero ya empezar a hacer actividades. Entonces le digo que cree 10 preguntas de opción múltiple de una sola respuesta correcta que evalúe la comprensión sobre este texto, que se llama así, que se lo adjunté, que esa es la ventaja que tiene Claude, que uno en la versión gratuita, le puede adjuntar un PDF. Entonces le adjunté este PDF y le dije que le di esta consigna, que las redacte en orden numérico y que indique en un listado aparte cuáles son las respuestas correctas. Entonces acá solamente pone el número y pone las opciones, pero no dice cuál es la correcta. Acá pone las 10 preguntas, uno revisa si están bien hechas, no son respuestas simples, están bien trabajadas, y acá más abajo da las respuestas correctas. 10B dice, el texto que plantea, el campo de las ciencias sociales debe ser interdisciplinario, dice acá B, interdisciplinario. Este es un cuestionario de control de lectura. Entonces, ahora le voy a pedir otra cosa, que explique cómo el contenido de esta asignatura se puede personalizar para que un estudiante que no conoce del tema pueda adquirirlos. Entonces, qué es lo que debería hacer? Entonces, para un estudiante sin conocimientos previos, lo que me aconseja es hacer esto, ¿sí? Que haga una evaluación diagnóstica para ver si saben del tema. ¿Qué quiere decir esto? Debo un pequeño cuestionario al principio, puedo hacerlo en Mentimeter o en Meet, para evaluar qué conocimiento general tienen sobre el tema de la materia. ¿Sí? Que eso a su vez es una dinámica grupal de rompehielo. Entonces, lo que me estaba diciendo, cómo adaptar el trabajo colaborativo grupal e individual para que tengan mayor aprovechamiento para la gente que no conoce del tema, ¿sí? Luego le pregunto
que haga lo siguiente. Le di 2 tareas juntas. Que cree un script, un guión de un video introductorio para esta asignatura que sirva como un acompañamiento a las palabras introductorias. Que esto se puede crear junto con un diapositivas. Y después que cree un script de video para cada uno de los contenidos mínimos de esta materia, una especie de presentación de cada uno de los contenidos mínimos, que explique lo que ya hizo antes, que le pedí lo de las 100 palabras, que en vez de escribirlo así, lo haga en formato de un guión para luego, con distintas aplicaciones que juntan imagen y texto, se puede subir. Entonces acá se le dio qué música, que el narrador, qué tiene que escribirse, los subtítulos, entonces qué tiene que escribirse, ¿sí? ¿Qué escribir? Entonces acá hizo el guión de todo. Y ahora le pido otra cosa totalmente distinta, que me escriba una historia, un caso. Que vamos a trabajar un caso, ¿sí? Vamos a hacer un estudio de caso para trabajar un tema teórico. Entonces le digo que escriba no menor de 300 palabras, pero bueno, siempre va a escribir menos, por supuesto, pero como para indicarle que no sean dos frases simples, que involucre a los integrantes de una familia que se encuentra ante una situación de medicalización de la vida social, de la vida individual y grupal social. Entonces, ¿cuál es el propósito que buscamos? Utilidad de comprender cómo funcionan los mecanismos sociales implícitos de la medicalización y que proporcione un contexto que tenga algo que ver con la atención hospitalaria o con la atención médica, para que a los estudiantes lo puedan relacionar. Entonces, inventa una historia de caso de una familia con una situación de caso de síndrome de trastorno de deficiencia atencional. Entonces escribe todo el texto y a partir de eso nosotros podemos trabajarlo muchísimo eso. Podemos hacer preguntas, podemos trabajarlo en clase, nos da muchísimas cosas para poder trabajarlo. Entonces, lo que se me ocurre a mí es que le pido que plantee 3 actividades grupales diferentes en base a ese estudio de caso, para hacerlo, por un lado, asincrónico y colaborativo, pero desde la perspectiva para que entienda el tema de la medicalización, bien desde el punto de vista de la teoría que lo sustenta, que es la teoría de Foucault, el deconstruccionismo de los 70s. Entonces, me propone 3 actividades. Un foro de discusión de la consigna, de aplicar conceptos, que identificar 2 o más mecanismos o estrategias de control sobre el cuerpo y la conducta, sobre las instituciones. Otra es una wiki colaborativa, que gráficamente vayan representando qué dispositivos, qué cosas están ahí ejerciendo poder. Otra, que una mesa de debate, como si fueran un comité de bioética ante una situación del tratamiento, que estén hablando del tratamiento de este chico, ¿sí? Del niño en cuestión. Y eso es interesante porque sirve para trabajarlo en una especie, una dinámica grupal que se puede trabajar de manera sincrónica. Entonces fácilmente nos está dando ya muchas ideas para trabajar, para aplicar y no solamente tener que hacer un trabajo respondiendo preguntas o haciendo un ensayo. Entonces, esto se nota la cantidad de cosas que podemos hacer a partir de las consignas, siempre y cuando teniendo claro qué es lo que uno quiere hacer. Acá, como Claude tiene un límite de extensión
de mensajes, me quedé sin mensajes y por lo cual debo continuar en ChatGPT. Verán que ChatGPT contesta de manera distinta, es como que tienen otra personalidad y no contesta igual. Entonces le cargo el prompt primero, ¿sí? Le digo quién es, toda esa cuestión, y le pido que en base a los contenidos de la asignatura, de cómo se llama, y que le pongo los contenidos, que describa cómo podríamos utilizar el feedback de los estudiantes y los datos de desempeño para optimizar la asignatura. O sea, cómo podríamos hacer para la encuesta o qué cosas podríamos trabajar para mejorar la materia. Entonces me dice qué cosas podemos hacer: un análisis del feedback individual, métricas, ¿sí? Seguimiento de patrones de desempeño de cada uno de los estudiantes, como respuesta, encuestas de satisfacción y comprensión, monitoreo de la participación y cuánto han estado conectados, la adaptación continua del contenido. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos hacer una encuesta de satisfacción para saber si el estudiante ha tenido un buen desempeño o si le ha gustado o cómo evalúa la materia. Y ahora le digo que me elabore un cuestionario de una encuesta de feedback, de evaluación docente, y la hace, ¿sí? Le pedí que diseñe una encuesta con preguntas abiertas y cerradas de 10 preguntas. ¿Para qué? Y que tiene que abordar aspectos como la calidad del contenido, la efectividad de las prácticas, la claridad de las explicaciones y otras sugerencias para mejorar el cursado. Entonces acá se le ocurren todas estas preguntas, ¿sí? Ninguna es correcta o no, porque es una encuesta, no un cuestionario. Entonces me da las preguntas abiertas, digo las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Luego esto yo lo llevo a Moodle, lo cargo en Moodle y perfectamente se puede poner en una encuesta que es anónima. Entonces, ahora le digo que me haga otras preguntas, que haga respuestas de opción múltiple, ¿sí? Que sean cerradas y que no ponga abiertas, sino que ponga en escala de Likert, ¿sí? Entonces de 1 a 5. Entonces ahora hizo preguntas en escala de 1 a 5 y yo puedo, si las que me gustan, las puedo importar llevarlas a Moodle. Y acá hizo preguntas abiertas también. Y le digo que me haga una lista de las 10 dudas más frecuentes que pueden tener los estudiantes sobre cada uno de los contenidos. Entonces me hace sobre cada uno de los contenidos, hace una pregunta y una respuesta. Es como los FAQs, los Frequent Questions and Answers. Entonces, de esta manera, preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, ahí me tira, por ejemplo, cómo la antropología aborda la salud. Entonces, la duda y la respuesta a cada una. Entonces, se ve que la cantidad de cosas y el tipo de cosas que nos puede proveer la IA generativa para este tipo de contenidos docentes es muchísimo. Yo ahora quiero que redacte preguntas en base a un texto. Yo también le podría decir que redacte preguntas sobre la sociología de la salud, pero no, yo quiero que evalúe no un conocimiento del tema, sino que evaluar el conocimiento del control de lectura, o sea, el conocimiento de la lectura, de los temas, de los conceptos que he impartido. Entonces le voy a decir que redacten 10 preguntas en multiple choice de una sola opción correcta sobre este texto. Y acá le pone el texto, ¿sí? Acá está todo el texto pegado, y le digo que cada pregunta no debe exceder las 30 palabras, no enumerar, y que marque con asterisco cuál es la correcta. Entonces ahí me va a marcar cuál es la correcta, ¿sí? O sea, acá, y yo después lo puedo llevar a copiar, entonces ahí me está marcando, en vez de ponerlo aparte cuál es la correcta, me pone un asterisco que indica cuál es la correcta. Entonces
De esta manera también nos ayuda a hacer preguntas. Es decir, y luego le podemos pedir que la exporte a formato GIF. ¿Sí? Y hay que revisárselo porque no lo hace la primera vez. Sobre todo en el caso de ChatGPT, hay que revisarle que lo haga correctamente. Lo hace a formato GIF para poder importarlo a Moodle. Entonces acá pone el falso, verdadero, falso, falso. Entonces pone corchete para apertura, o sea, puso los códigos de inicio y cerrado. Entonces yo ahí reviso si está bien hecho. Entonces yo lo copio a un archivo de texto y de ahí manera lo puedo pasar al Moodle. Entonces son 30 minutos, pero la idea era mostrar cómo desde los contenidos mínimos hemos podido desarrollar preguntas, objetivos, descripción de temas, guiones de video. Luego se puede hacer muchísimo más. Ideas, nos dio ideas para hacer prácticas. Luego le podemos decir que esa idea que le escribió, que se le ocurrió, le podemos decir que nos la explique y que haga la consigna. Bueno, pero eso lo vemos en otro próximo momento. Gracias.